Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. Indra prevé crear entre 300 y 500 empleos en un año en su fábrica de blindados de Gijón. Pedirá que su proyecto para el Tallerón sea considerado de interés estratégico. La empresa fabricará en Gijón vehículos militares y prevé además empezar con la producción en un plazo de entre 6 y 8 meses. Por todo ello, Indra invertirá más de 30 millones de euros. De sus planes de futuro, el presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano, hablaba ayer con el presidente del Principado. Vamos a pedir un programa, el PIER, el programa de estratégico para la parte de Indra, que queremos poner aquí en los vehículos industriales. Y bueno, pues ya como hemos comentado, pues la gran inversión que vamos a hacer en la región con esa creación de empleo. Bueno, pues Adrián Barbón, el presidente del Principado, aplaude los compromisos de Indra en Asturias. Asegura que el Principado seguirá con especial interés ese proyecto empresarial para que se considere estratégico. El presidente del Principado además considera que la empresa de defensa, la industria de defensa y la fabricación de armamento servirá para defender los intereses europeos frente a posibles amenazas. Es una buena noticia, es una magnífica noticia para Asturias y va en la buena línea. Así que estudiaremos con mucho interés ese proyecto estratégico que presentará Indra, porque puede suponer, desde luego, un avance aún más en todo lo que tiene que ver con nuestra apuesta por la defensa. Yo sé que no es algo pacífico, que siempre hay críticas al respecto, pero la reflexión que yo hago es que no es prepararse para la guerra, sino todo lo contrario, es para disuadir, para que nos respeten y, por tanto, haya la paz. Bueno, pues en otro orden de asuntos les podemos contar que hoy en nuestro espacio de entrevista estará en la mesa de Asturias Hoy primera edición Semiramis González, nueva directora general de Laboral, Centro de Arte y Creación Industrial. Le vamos a preguntar por los planes de futuro para esta entidad. Así arrancamos Asturias Hoy, así arrancamos este miércoles, este informativo que hacemos con Pablo Mateo en la parte técnica, con Cristina Natal y Elena González en la locución y redacción, y quien les habla, Paula Rodríguez. Les contamos ahora más asuntos, más noticias en titulares. Asturias Hoy. La reducción de la jornada laboral a 37 horas y media llega al Congreso sin apoyos. Se trata de una medida propuesta por el Ministerio de Trabajo, pero no saldrá adelante ante la negativa de Junts, Partido Popular y Vox. Decaerá así la iniciativa, a pesar de que beneficia a más de 12 millones de trabajadores en nuestro país. Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han convocado para hoy una concentración frente al Congreso. En Asturias también habrá una concentración. Será a mediodía frente a la sede de la Federación Asturiana de Empresarios, frente a la FADE en Oviedo, para defender esa reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. El secretario general de UGT, Javier Fernández Lanero, y el de Comisiones Obreras, José Manuel Zapico, critican la postura que mantienen los partidos de la derecha y hablan de tacticismo político. En el culo a millones de trabajadores de este país que van a ver cómo no se les reduce la jornada de trabajo, cómo se les fastidia la vida, un proyecto de vida y un plan de futuro. Por lo tanto, a aquellos que dan la espalda a millones de trabajadores, habrá que ir a las próximas elecciones cuando sean y no votarles. Una medida que va a beneficiar a 12 millones de personas y que no haya un bloqueo de la derecha que impida ese debate, porque al final de lo que estamos hablando ya no es tanto de trabajar más o menos tiempo, sino de un modelo de país. Y herida grave una mujer de 29 años al caer 50 metros por una canal en la ruta del Cares. Recibió un impacto de una piedra en la cabeza y a continuación cayó unos 50 metros por una canal que vierte aguas al río Cares cuando bajaba de Las Colladinas, según alertaron en una llamada al Centro de Coordinación de Emergencias. La mujer, de origen alemán, fue rescatada en helicóptero y trasladada a Luca, en Oviedo. Y Asturias continúa a la cabeza en suicidios. Con motivo del Día Internacional de la Prevención del Suicidio, hoy a las 7 de la tarde se celebra una concentración ciudadana en la plaza del Ayuntamiento de Gijón. En 2024 hubo en Asturias 119 suicidios, lo que mantiene a la comunidad entre las regiones con mayor tasa de nuestro país. Por eso la presidenta de Abrazos Verdes, Alba López, asegura que es importante visibilizar, sensibilizar y movilizar a la sociedad frente al suicidio. Por cierto, el 024 es el número de teléfono de ayuda al suicidio.
En Asturias, cada 3 días fallece una persona por suicidio. Por cada muerte hay 20 intentos. Nuestras reivindicaciones son que se realicen campañas nacionales de sensibilización, como en otras problemáticas sociales, para eliminar el estigma y reducir muertes. Más recursos en salud mental y formación específica en suicidio. Refuerzo de la atención primaria para la detección temprana. El tráfico. Momento de escuchar el tráfico, de conocer cómo se circula por las carreteras en Asturias. Dirección General de Tráfico, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Arrancamos la jornada de miércoles. A esta hora van a encontrar circulación lenta ya en 2 puntos de las carreteras asturianas. Por un lado, en la AP66, en el puerto de Leña, y también en la A66, ya en este caso en Oñoñegu, de entrada a Oviedo capital. Además, también precaución porque van a encontrar ligeras complicaciones en la carretera A8 en el entorno ya de Sales, en este caso dirección Gijón. Gracias DGT, gracias Tráfico. Vamos ahora a conocer cómo se circula en las principales ciudades del Principado. Comenzamos por Oviedo, Policía Local. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora? Tráfico fluido en toda la ciudad, con mayor afluencia en el acceso a Luca y Plaza Luis Oliver desde el polígono de Ferreros. Gracias, Oviedo. Gijón, no podemos contactar con Gijón. Nos vamos a Avilés, Centro de Control de Tráfico. Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Alguna incidencia hasta ahora? Cuéntenos. No, algo más de tráfico a la entrada de la ciudad por la zona de Buenavista. En el resto de vías, tráfico fluido y sin retenciones. Gracias, Áviles. Continuamos. El tiempo. Y vamos con el tiempo, con la información meteorológica que nos trae Cecilia Crespo. Muy buenas. Buenos días, Paula. Hoy el día se presenta más nuboso y con una mayor cuota de las precipitaciones. La visita de un frente en las próximas horas nos dejará lluvia débil que tenderá a remitir de cara a la noche. Sin embargo, el viento del suroeste, que ahora mismo sigue soplando, rolará con la llegada del frente al noroeste y soplará con intensidad en puntos del litoral, pudiendo registrar rachas de hasta 70 km por hora. Las temperaturas subirán ligeramente hacia la mitad oriental de Asturias. Bueno, pues ya saben que a partir de las 9 toma el relevo en la radio del Principado de Asturias, lo que hay que oír, que lidera, que comanda Arantxa Margolles. Muy buenas. Muy buenas, Paula. Hoy vamos a llegar al Ecuador de la semana con un programa cargadito de contenidos, incluso hasta para nosotras, que ya tenemos la acostumbrada a la audiencia. Lo primero que vamos a empezar hablando de perritos, porque parece ser que es el Día Internacional de Abrazar a tu Perro. Hablaremos de la conveniencia de crear nuestros peludos y jugaremos también musicalmente con ello. Llegaremos al fin de la sección de la Federación Asturiana de Vela, que nos ha estado acompañando a lo largo de 6 semanas, hablando de las principales competiciones en el ámbito deportivo, que por cierto hay alguna sorpresilla también ahí de por medio. Hablaremos también con Giselle Estrada para los planes gastronómicos de este fin de semana, concretamente en Parres, y también con Luis Alija, que está dirigiendo, después de adaptar el cómic La Balada del Norte al teatro. Todo eso y mucho más, y cerraremos también, como cada miércoles, con Diego Sanz del proyecto Saxum, que también cerrará su sección, porque ya poco a poco nos encaminamos hacia nuestro final, que es también el final del verano. Bueno, pues como siempre, Arantxa, te escuchamos. Que tengas buen día. Igualmente, Paula. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Vamos con noticias, con asuntos que les tenemos que contar de la jornada. Indra creará entre 300 y 500 empleos en un año en su fábrica de blindados de Gijón. El presidente ejecutivo del grupo Indra, Ángel Escribano, se reunía ayer con el presidente del Principado y le avanzaba sus planes de futuro en Asturias. Indra quiere que su planta de Gijón sea considerada un proyecto de interés estratégico para acelerar su puesta en marcha. El centro de fabricación de vehículos militares
militares que Indra ubicará en las antiguas instalaciones del Tallerón de Duro Felguera en Gijón prevé generar en los próximos 12 meses entre 300 y 500 empleos, en función del ritmo de producción previsto. El presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano, ha explicado que actualmente hay alrededor de 155 empleados que están empezando a formarse con Indra para la ejecución de sus nuevas tareas, entre ellas la adecuación de la antigua planta de Duro Felguera, conocido como Tallerón, que albergará la construcción de estos vehículos militares y que prevé empezar con la producción en un plazo de entre 6 y 8 meses. Para acelerar estos trámites, la compañía quiere que la planta de Gijón sea considerada un proyecto de interés estratégico en la región. Esta consideración agilizaría los trámites administrativos, también urbanísticos, y daría acceso prioritario a la financiación pública. Vamos a pedir un programa, el PIER, el programa de estratégico para la parte de Indra, que queremos poner aquí en los vehículos industriales. Y bueno, pues ya como hemos comentado, pues la gran inversión que vamos a hacer en la región, con esa creación de empleo, que actualmente contamos con 155 personas y que subiremos en los próximos meses o durante los próximos siguientes 12 meses, pues a aproximadamente entre 300 y 500 personas, en cuanto que vayamos cogiendo el ritmo de producción de los nuevos vehículos de nuestro ejército de tierra. Desde el Principado aseguran que el proyecto de Indra en el Tallerón cumple los requisitos para ser considerado proyecto de interés estratégico. El presidente Adrián Barbón subrayó que analizarán con mucho interés la propuesta del Grupo Indra para que la inversión se tramite como PIER. Barbón considera que el hub de defensa servirá para defender los intereses, este conglomerado defenderá los intereses europeos ante posibles amenazas. Es una buena noticia, es una magnífica noticia para Asturias y va en la buena línea. Sé que estudiaremos con mucho interés ese proyecto estratégico que presentará Indra, porque puede suponer, desde luego, un avance aún más en todo lo que tiene que ver con nuestra apuesta por la defensa. Yo sé que no es algo pacífico, que siempre hay críticas al respecto, pero la reflexión que yo hago es que no es prepararse para la guerra, sino todo lo contrario, es para disuadir, para que nos respeten y, por tanto, haya la paz. Por otro lado, Escribano avanzaba que Indra ha firmado un acuerdo con UNOSA para la ubicación en los terrenos de la empresa pública, previsiblemente en Langreo o en Mieres, para la construcción allí de una pista de pruebas dedicada o destinada a estos vehículos construidos que van a construir en la factoría de Gijón. Sí, ya tenemos el acuerdo firmado. Con UNOSA pues vamos a adquirir unos terrenos en Asturias donde vamos a hacer una gran pista de pruebas y de entrenamiento para los vehículos que vamos a producir en el Tallerón, que estamos cerrando la ubicación, ahora mismo pues trabajando entre Mieres y Langreo, donde vamos a tener también la parte de todos los ensayos y el centro de I+D que queremos tener, donde vamos a desarrollar pues todas las últimas capacidades tecnológicas que tienen que ver con la protección de esos vehículos que después vamos a construir. Se lo contábamos en titulares, el Congreso va a debatir este miércoles la reducción de la jornada laboral propuesta por el Ministerio de Trabajo, una medida que no saldrá adelante previsiblemente ante la negativa de grupos como Junts, Partido Popular y Vox. Desde el Gobierno, la ministra de Trabajo, la vicepresidenta primera, asegura que volverán a presentar la medida hasta que sea aprobada. España, por el momento, parece que mantendrá la jornada laboral de 40 horas y es que el Ministerio de Trabajo lleva meses negociando esa reducción a las 37 horas y media, pero finalmente parece que no lo va a conseguir porque Junts no retirará su enmienda a la totalidad del proyecto para que pueda continuar su tramitación parlamentaria. Tampoco apoya esta reducción el Partido Popular y Vox, una medida que decaerá pese a que podría beneficiar a más de 12 millones de trabajadores de nuestro país. Los sindicatos, por su parte, UGT y Comisiones Obreras, han convocado para hoy una concentración frente al Congreso. Hablan de fraude democrático porque aseguran la iniciativa es apoyada por el 72% de la ciudadanía. Desde el Gobierno, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, impulsora de la medida, Yolanda Díaz, asume que su proyecto para reducir la jornada laboral decaerá hoy con el voto en contra, como decimos, de PP, Vox y Junts. Así insta Díaz a la ciudadanía a hacer movilizaciones en la calle para defender sus derechos. Asegura que la reducción de la jornada acabará de una forma u otra implantándose en España. Vamos a ganar. Mañana probablemente haya una derrota parlamentaria, pero hay derrotas que se ganan.
en la calle y sobre todo en la historia de la lucha de clases sabemos muy bien quién gana a lo largo del tiempo. Por tanto, mensaje de esperanza, llamamiento a la gente trabajadora de este país que mañana salgan a defender sus derechos y sobre todo el mensaje de esperanza que a partir del jueves vamos a seguir ganando derechos en España. No tengan ninguna duda. Cuando una norma está a favor de la gente, no hay viento que la pare, no hay derechas que la paren. Se llamen como se llamen. Reacciones desde el ámbito sindical aquí en Asturias. OGT y Comisiones Obreras han convocado una concentración ante la sede de la Federación Asturiana de Empresarios en Oviedo para defender esa reducción de la jornada laboral. Será hoy a las 12 del mediodía. El secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, hace un llamamiento a los trabajadores de la región para que no voten en futuras elecciones, dijo, a partidos políticos que rechacen en el Parlamento una ley que les beneficia, una norma para reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales. Fernández Lanero habla de tacticismo político. Porque no hay ni una sola razón, porque los trabajadores vivan donde vivan, en Asturias, en Andalucía, en Cataluña, voten lo que voten, a la izquierda o a la derecha, todos quieren que se les reduzca la jornada de trabajo. Y la única razón para no aprobarla mañana en el Parlamento es puro tacticismo político. Y no se puede consentir que se haga política mediante el sistema de dar una patada en el culo a millones de trabajadores de este país que van a ver cómo no se les reduce la jornada de trabajo, cómo se les fastidia la vida, un proyecto de vida y un plan de futuro. Por lo tanto, a aquellos que dan la espalda a millones de trabajadores, habrá que ir a las próximas elecciones cuando sean y no votarles. Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras en Asturias, José Manuel Zapico, habla de definir y defender el modelo de país. Una medida que va a beneficiar a 12 millones de personas y que no haya un bloqueo de la derecha que impida ese debate, porque al final de lo que estamos hablando ya no es tanto de trabajar más o menos tiempo, sino de un modelo de país. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Les contamos más asuntos. Las pruebas médicas en procesos de bajas por enfermedad común de origen traumatológico podrán ser derivadas ahora a las mutuas. El objetivo es acortar los tiempos en los tratamientos de las incapacidades temporales. Será voluntario y altas y bajas seguirán dependiendo de atención primaria. Esta opción médica podría estar disponible a lo largo de este mes de septiembre u octubre. Con el objetivo de acortar tiempos, el médico de atención primaria dará la opción al paciente para que decida si acepta que sea una mutua la que realice esas pruebas diagnósticas, los tratamientos e incluso las intervenciones quirúrgicas. Lo explicaba Conchita Saavedra, la consejera de Salud del Principado. Es el personal de atención primaria quien seguirá teniendo esa potestad tanto del baja como del alta, y la inspección del servicio de salud, la inspección médica, será un poco el intermediario o el que valorará que todo este procedimiento se realice de forma correcta. Es un convenio de derivación el que ha firmado el Instituto Nacional de la Seguridad Social con estas mutuas colaboradoras, además del Gobierno asturiano. Borja Suárez, el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, asegura que estas medidas ya se están realizando en otras comunidades. Lo que constatamos es que cabe hacer un aprovechamiento mejor, un aprovechamiento más completo, más pleno, más intenso de los medios asistenciales de las mutuas por parte de los servicios públicos de salud. Bueno, pues debate intenso por esta cuestión. Concepción Saavedra, la consejera, en el pleno de la Junta celebrado ayer, rechazaba derivar recursos millonarios, decía, a la sanidad privada. Tengo que decir que nosotros tenemos un modelo claro de cómo queremos trabajar en la sanidad pública asturiana, muy diferente a otras iniciativas que ustedes tienen en otras comunidades en las cuales lo único que hacen es derivar recursos millonarios al sector privado. Por otra parte, la consejera de Salud, a preguntas de la diputada del PP, Pilar Fernández Pardo, aseguró que la evolución de las listas de espera, según el Gobierno, es positiva. En concreto, la lista quirúrgica estructural se redujo en algo más de un 7% en el primer semestre del año. Existen retrasos para acceder a una consulta, retrasos para ser intervenido quirúrgicamente, retrasos para realizar pruebas diagnósticas. Mire, es que tras cada demora existe un problema potencial de salud que puede ser irreversible. Hay un plan estructural con una evaluación continua y positiva de descenso durante los últimos 7 meses de forma importante de la lista de espera, como le he dicho, y son datos. Y el Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley antitabaco que amplía los espacios sin humo a las terrazas de hostelería, piscinas, marquesinas y campus universitarios.
Además, equipará los cigarrillos electrónicos al tabaco convencional. Esta reforma también prohíbe por primera vez el consumo a los menores de edad y no solo la venta. Y saltarse estas prohibiciones conllevará también sanciones. Por ejemplo, un menor que fume o vapee podría recibir una multa de 100 euros. En la calle, fumadores y ciudadanos reciben la noticia con diversidad de opiniones. Dentro de los bares yo lo comprendo y es más, se agradece porque no llegas a casa apestando, pero vamos, en una terraza ya es el colmo de los colmos. Y ya que solo se puede fumar en las terrazas, que jolín, en invierno a veces te lo piensas para salir a fumar, ya me parece muy fuerte que ni en la terraza se pueda fumar, sí, parecemos ya repudiados. Lo peor del tabaco suele ser el aire que expulsas, sino tanto lo que tomas, o sea que sería peor para las personas de alrededor que para ti. Así que, bueno, me parece una buena iniciativa que fomente la salud. El Congreso ha convalidado los nuevos permisos de nacimiento y cuidado de hijos, una normativa ya en vigor y que el Consejo de Ministros aprobó a finales de julio. El permiso retribuido por nacimiento y cuidados de madres y padres crece de 16 semanas, que se venía aplicando hasta ahora, a las 19. También eleva el permiso de familias monoparentales a 32 semanas. Tendrá efecto retroactivo desde agosto de 2024. Esta medida, aprobada por el Congreso, es rechazada por el Partido Popular porque dice no se ha tenido en cuenta a las pequeñas empresas. Escuchamos a María del Carmen Fúnez, diputada del Partido Popular, y a Yolanda Díaz, a la ministra de Trabajo y Economía Social. Tendrían que estar con ellos para escuchar la dificultad que tienen en su día a día para implementar este tipo de políticas y aquí traer no un parche que supone este Real Decreto, sino una política de conciliación y corresponsabilidad integral que también dé respuesta a esas necesidades. España se coloca entre los países de la Unión Europea que más y mejor protegen en este ámbito, avanzando en la igualdad y en la corresponsabilidad. El Gobierno de Asturias aún no sabe con certeza el número de menores migrantes no acompañados que va a acoger. La consejera de Derechos Sociales explicó este martes en la Junta que actualmente hay una ratio de 7 menores migrantes por cada 100.000 habitantes. Esta cifra de menores no acompañados está muy por debajo del límite de 32 en el Plan de Respuesta ante Crisis Migratoria, donde está establecida esta cifra, esta cantidad. Hablamos de personas, de menores. No obstante, Marta del Arco aseguró ante las críticas de la diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco, que como máximo llegarían a Asturias un máximo de 140 menores. La consejera insistió en que no hay repartos, se habla de protección, se habla de personas, porque a los menores, dijo, se les protege. Señora Álvarez Rouco, le reitero que estamos hablando de derechos humanos, de niños, niñas y adolescentes y de su protección. Ni más ni menos. Y el resto, lo que usted lleva diciendo en su intervención, como hizo en sus redes, sobra por xenófobo, insostenible jurídicamente y carente por completo de humanidad. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. 8:22 de la mañana, una mujer de 29 años y de nacionalidad alemana resultó herida grave este martes por la tarde al caer desde una altura de unos 50 metros en la ruta del Cares, en el concejo asturiano de Cabrales, en el Parque Nacional de Picos de Europa. Y es que la mujer recibió el impacto de una piedra en la cabeza. A continuación cayó unos 50 metros por una canal que vierte aguas al río Cares. Esto cuando bajaba de Las Colladinas. 2 personas que la acompañaban junto a un guarda del Parque Nacional lograron bajar hasta donde se encontraba esta mujer de 29 años y la sujetaron para evitar que cayese al río mientras llegaba la ayuda. Fue rescatada por los bomberos de Asturias a bordo del helicóptero medicalizado del SEPA para su posterior traslado a Luca. Y Partido Popular y Foro han cuestionado la eficacia de las políticas de prevención de incendios del Gobierno de Asturias y denuncian además el bajo nivel de ejecución presupuestaria en esta materia. Ambos grupos parlamentarios criticaron la gestión del Ejecutivo Autonómico en el Pleno de la Junta General. Por su parte, el Gobierno rechazó las acusaciones asegurando que destina 90 millones de euros a prevención de incendios y que la ejecución presupuestaria alcanzó en 2024 el 84%. Según el Partido Popular, el Gobierno asturiano solo ha gastado 1 de cada 4 euros presupuestados en prevención de incendios desde que Adrián Barbón es presidente. Además, asegura Luis Venta, las quemas controladas han caído un 80% en los últimos 6 años. Denuncia el diputado del PP retrasos de más de un año también en la tramitación de ayudas a propietarios forestales y unas restricciones en el medio rural asturiano que, insiste, provoca el abandono de los montes. ¿Dónde se produjeron los incendios? Pues en espacios protegidos principalmente. ¿Por qué?
por su protección, por su sobreprotección impuesta con decretazos de instrumentos de gestión de hace 10 años y que ahí ni quemas, ni cortar un palo, ni abrir una pista, ni facilitar ningún tipo de actividad. Al igual que el Partido Popular, el diputado de Foro, Adrián Pumares, apuntó que el abandono de los montes en Asturias tiene como una de sus causas de incendios que propician los fuegos y critica también la baja ejecución presupuestaria en materia de prevención. La realidad es que las políticas de prevención en el Principado de Asturias se traducen en partidas presupuestarias en ejecutar, en planes que se anuncian y no se aplican en programas que no llegan a los pueblos. Bueno, pues desde el Gobierno, el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, rechaza las acusaciones, aseguró que el Principado destina 90 millones de euros a la prevención de incendios y que la ejecución presupuestaria alcanzó el 84% en 2024. Porque cuando usted viene a esta tribuna y traslada falsedades como lo que hace, lo ha hecho en la primera intervención, indicando el grado de ejecución del presupuesto en materia de prevención. Yo le doy, en el 2024, ¿sabe cuánto es el porcentaje de ejecución de la Consejería en materia de prevención? El 84,19%. Vamos con más asuntos. El puente Emilio Llamedo de Arriondas, el popular puente del Espiragües, está ya cerrado al tráfico peatonal y de vehículos. El motivo es el inicio de unas obras que incluirán su demolición y la construcción de un nuevo viaducto. Mientras duren esas obras, que se prolongarán a lo largo de varios meses, los vehículos que entren y salgan de la capital parraguesa tendrán que hacerlo por la nueva rotonda de Castañera. Y el Principado ha firmado un contrato con la compañía Vinter para ofertar 3.696 plazas semanales. Así, a partir de octubre habrá 5 conexiones a la semana con Tenerife Norte y con Gran Canaria. El año que viene, desde marzo a octubre, los vuelos aumentarán y habrá durante 6 días a la semana destino Canarias. Ya en octubre del 26 se implementaría de forma permanente la conexión diaria doble con las islas. Estos vuelos permiten también la conexión con otras islas del archipiélago. El acuerdo supone una inversión de 363.000 euros y consolida Asturias como destino turístico. 8:26 de la mañana, con motivo del Día Internacional de la Prevención del Suicidio, hoy a las 7 de la tarde se celebrará una concentración ciudadana en la plaza del Ayuntamiento de Gijón. En 2024 hubo 119 suicidios en Asturias, lo que mantiene a la comunidad entre las regiones con mayor tasa del país. Y así la Asociación Abrazos Verdes Asturias y la Asociación Hierbabuena convocan esta tarde a esa concentración y lo hacen bajo el lema Crear esperanza a través de la acción, una acción que quieren transmitir a través de un mensaje claro. Y es que cada persona podemos contribuir a salvar vidas escuchando, acompañando, hablando sin miedo o pidiendo ayuda. Alba López, presidenta y cofundadora de la Asociación Abrazos Verdes de Asturias, nos cuenta, entre otras, las medidas fundamentales que se deberían implementar para enfrentar esta realidad. Queremos sensibilizar a la sociedad frente a este sufrimiento. En Asturias, cada 3 días fallece una persona por suicidio. Por cada muerte hay 20 intentos. Nuestras reivindicaciones son que se realicen campañas nacionales de sensibilización, como en otras problemáticas sociales, para eliminar el estigma y reducir muertes. Más recursos en salud mental y formación específica en suicidio. Refuerzo de la atención primaria para la detección temprana. Además, hoy la Asociación del Teléfono de la Esperanza va a instalar mesas informativas en la Plaza de la Escandalera de Oviedo y también en la Plaza de Italia de Gijón. Ladis García, su presidenta, insiste en la importancia de escuchar. Hay muchos mitos sobre lo que se debe hacer, si alguien se queja es que es mentira, una serie de cosas que no son verdad. Si alguien se queja por algo. A lo mejor es un grito de ayuda, pero es un grito de ayuda. Entonces, bueno, atender a esas cosas. Bueno, pues esas cosas también se atienden a través de un teléfono, el de la Esperanza en Asturias, es el 985 22 55 40, repito, 985 22 55 40. Cada 40 segundos una persona se quita la vida en algún lugar del mundo. En España, a pesar de que por primera vez en 5 años los suicidios han dejado de ser la principal causa de muerte no natural, siendo superados por las caídas accidentales, la cifra continúa siendo alarmante. Casi 11 personas al día fallecen por esta causa, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Hoy, como les decimos, es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Se lo acabamos de mencionar. En Asturias,
la realidad es alarmante. En 2024 hubo 119 suicidios. Hace que el Principado se mantenga entre las regiones con mayor tasa del país. Susana Al-Halabi, profesora titular del Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo y experta en esta materia, cree que la explicación es porque en Asturias convergen varias circunstancias. No es el clima, en contra de lo que la mayoría de la gente podría pensar, ¿no? Eso no tiene nada que ver. De hecho, por ejemplo, Canarias, ¿no? Pues también suele estar en la cabeza de tasas de muerte por suicidio, sino que aquí, bueno, pues hay un cierto componente histórico de depresión económica en la zona de las cuencas mineras, que en su momento, bueno, pues tuvo lugar junto con un elevado consumo de drogas y cierta tradición, ¿no?, heredada, entre comillas, de la muerte por suicidio como forma de solución de problemas. A eso también se suma cierto aislamiento geográfico de zonas rurales de Asturias con pocos servicios disponibles, servicios sociales, servicios sanitarios. Esta es una de las causas, o son algunos de los motivos por los que Asturias tiene previsto afrontar la realidad aprobando la Ley de Salud Mental que espera presentar a finales de año. También es importante, dice la profesora, desmentir ciertos mitos. Por ejemplo, no es cierto que hablar del suicidio pueda contagiar la idea. En el tú a tú, hablar con alguien con quien sospechamos que puede estar pensando en el suicidio es buena idea. La literatura científica es unánime al respecto. No incrementa el riesgo. Al revés, puede en un momento dado aliviar la tensión y que una persona tenga el espacio para pedir ayuda. Lo que no es positivo y lo que efectivamente no debemos hacer es hablar desde historias personales trágicas, datos de suicidio concretos, lugares, etcétera. Eso sí que efectivamente no es beneficioso para la población. Tampoco es cierto que sean los adolescentes el grupo etario más vulnerable, sino el de las personas mayores. Sin embargo, sí es verdad que los jóvenes es un colectivo adecuado para empezar a prevenir. Que les enseñen, que les entrenen, que les ayuden a comprender, ¿no?, que la salud mental es un asunto colectivo, que es fundamental cuidar unos de otros, implementar valores de cuidado mutuo, ¿no?, que les ayuden a comprender también, más allá de las redes sociales, pues que la vida es, bueno, pues como una noria, ¿no? A veces estás arriba, a veces estás abajo y es normal, y pasa por aprender a tener estrategias de regulación emocional, por pedir ayuda, por comentar con nuestros verdaderos amigos, los que nos ayudan, con los adultos en los que confiamos, ¿no?, las cosas que nos pasan, pedir ayuda cuando se necesita, etcétera. Bueno, pues para esa ayuda está el 024, es un teléfono abierto las 24 horas, también el de la Esperanza de Asturias, se lo recordamos, el 985 22 55 40, y ante situaciones de emergencia pueden llamar al 112. RPA, Asturias Hoy, primera edición. El Tribunal Supremo ha abierto juicio oral al fiscal general del Estado. El juez Hurtado le impone una fianza de 150.000 euros, aunque rechaza suspenderle. Álvaro García Ortiz tendrá que sentarse en el banquillo y responder de un presunto delito de revelación de secretos. La acusación pide entre 4 y 6 años de prisión y su inhabilitación. Y es que el juez Hurtado considera que existen indicios de que el fiscal filtró correos electrónicos sobre el caso del fraude de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Información que García Ortiz obtuvo, cree el juez, gracias a su cargo. En el auto de apertura de juicio oral le advierte de que si no deposita esa fianza en 5 días, se le embargarán sus bienes. Se espera que la Sala de lo Penal fije la vista para noviembre. El Gobierno sigue creyendo en la inocencia del fiscal general, lo dice Pilar Alegría, la portavoz del Ejecutivo. El máximo respeto a esta resolución y con las mismas les diré, este Gobierno desde luego mantiene la confianza en el fiscal general del Estado y por supuesto también en su inocencia. Siempre hemos sido conscientes que el fiscal general del Estado ha defendido la verdad y ha perseguido el delito. Y vamos con más asuntos. Tras aprobar el paquete de 9 medidas contra Israel, incluido el embargo total de armas, el Gobierno central ha dado un paso más. El Consejo de Ministros ha acordado vetar la entrada en España de 2 ministros del Gobierno de Netanyahu, en concreto el de Seguridad y el de Hacienda. Ambos son líderes de 2 formaciones ultraderechistas y racistas judíos. Los 2 acumulan sanciones de países como Reino Unido, Noruega, Países Bajos o Canadá por incitar a la violencia contra
contra los palestinos y a la limpieza étnica. Son los 2 primeros miembros del Ejecutivo israelí que se incluyen en una lista de sancionados en la que ya figuraban una docena de colonos judíos y que sigue abierta. El ministro de Asuntos Exteriores, José Miguel Álvarez, dice que Netanyahu aún no está en el listado porque ya hay medidas de tribunales internacionales y que están en vigor en España. Dice además que estas medidas responden al sentir mayoritario de los españoles que condenan el genocidio. No van contra el pueblo de Israel, van a favor de la paz. Van a favor de los derechos humanos, van a favor del derecho internacional. Siempre hemos defendido el derecho del pueblo de Israel a tener un Estado y a su seguridad. Pero ese derecho, exactamente el mismo derecho, a un Estado y a la seguridad dentro de ese Estado, lo tiene también el pueblo palestino. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. María López Fanjul y Díez del Corral será la nueva directora gerente del Museo de Bellas Artes de Asturias. Así lo ha decidido la Junta de Gobierno de la Pinacoteca Autonómica. Es licenciada en Historia del Arte, es máster en Gestión de Museos y Galerías. Inició su andadura en el Museo Reina Sofía y en el Victoria and Albert Museum de Londres. También trabajó en la Fundación La Caixa y en el Museo del Prado y desde 2012 forma parte de los Museos Estatales de Berlín, donde ha sido jefa de conservación y responsable de varias colecciones. Además, ha sido comisaria de exposiciones de repercusión del ámbito internacional. Bueno, pues del Museo de Bellas Artes, hoy saltamos a Gijón a otro equipamiento que alberga también creaciones artísticas y hace visible las vanguardias del momento. Hablamos con Semiramis González, es gestora cultural, es historiadora, comisaria de arte contemporáneo y ahora directora gerente de Laboral Centro de Arte y Creación Industrial. Muy buenos días. Muy buenos días. Hace algo más de mes y medio, más o menos, tomaba las riendas de Laboral Centro de Arte. Ese mes y medio le ha servido ya para tomar tierra, para comenzar esta nueva andadura. Bueno, hace un mes y medio me nombraron. Es verdad que luego coincidía con el agosto, el verano, claro. Y me incorporé hace 2 semanas. O sea que estoy casi todavía aterrizando. Tomando tierra, ¿no? Eso Como quien dice. ¿Cuál es el proyecto que tiene para este equipamiento? Se lo pregunto porque a lo largo desde que nace este equipamiento, pues ha tenido momentos de luces y momentos de sombras. Así que bueno, pues cuando se nombra a una nueva directora, como es su caso, siempre habría que preguntarle cuál es el plan que tiene por delante para que haya más luces que sombras en ese equipamiento. Bueno, yo sobre todo me quise presentar también al puesto porque, bueno, siendo gijonesa le tengo un cariño, ¿no? Hay como una memoria emocional hacia Laboral. Fue donde vi mis primeras exposiciones y un poco mi proyecto iba en esta línea, ¿no? De tener muy en cuenta el contexto asturiano, el contexto artístico asturiano, que siempre fue muy fructífero. No hay una facultad de Bellas Artes en Asturias y, sin embargo, es de los sitios donde más artistas están exponiendo a nivel nacional e internacional y donde más se está generando en el contexto, ¿no? En el contexto asturiano. Y que Laboral sea también un foco para hacer presente esa creación y ser también de alguna manera, o así lo planteo yo, un nodo con otros centros, hacer sostenible el sistema del arte, ¿no? Es muy difícil para un artista vivir de su trabajo, pues que el centro de arte sea el lugar donde no solo se le exponga y se conozca, sino que le permita entrar en contacto con otros centros, con otros profesionales y al final hacer más sostenible, hablando tanto de sostenibilidad, también sostenible económicamente su carrera, ¿no? Poder seguir trabajando en el arte. Porque es complicado, en parte, acercarse a este nuevo, digamos, arte más conceptual, hacerlo atractivo al público, al gran público, o quizá la pregunta tendría que ser, ¿es para todos los públicos el arte conceptual, el arte que podemos ver en un centro como Laboral? Bueno, yo creo que es para todos los públicos. Lo que pasa es que hay que romper un poco una barrera que muchas veces con el arte pasa en general, ¿no? Pensamos que tenemos que saber muchísimo para disfrutarlo. No digo para entenderlo siempre hay que saber algo, pero para disfrutarlo, ¿no?
Y yo, uno de mis empeños siempre ha sido en toda mi carrera es romper ese tabú, ¿no? Nos pasa, lo vemos con los niños y con las niñas, cuando se acercan a una obra, aunque no la entiendan, la disfrutan, ven los colores o interactúan con ella sin saber muy bien lo que está pasando ahí. Claro. Y yo creo que hay que acercarse un poco así, sin ese miedo. Y luego, por supuesto, habrá cosas que nos gusten, cosas que no. El que algo no nos guste también significa que nos está emocionando algo, ¿no? También es una emoción. Generando algo. Claro. ¿Y qué pasa como cuando leemos un libro? Dos personas leen el mismo libro y no le dice lo mismo, ¿no? Y yo creo que hay que dejar a la obra que también nos permita a veces incomodarnos. Claro, sobre todo porque, o al menos en lo que he visto últimamente en Laboral Centro de Arte, hay exposiciones donde se mezcla el arte, la ciencia, la tecnología y enfrentarse, digamos, a obras de este tipo, cuando a lo mejor estamos acostumbrados más a entrar en un museo, ver una obra pictórica o una escultura y encontrarnos, por ejemplo, con un robot o con otro tipo de de formas de trabajos, es desde luego interesante, pero también complicado para por lo menos las mentes que estamos acostumbrados a el concepto de museo del siglo XXI. Sí, yo lo entiendo. Además, es que yo creo, claro, que la formalización a veces puede ser un poco más críptica, pero luego cuando conocemos un poco más del proceso de trabajo, rápido identificamos, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos trabajando con unas artistas que estuvieron en residencia en Laboral, que expondrán el próximo noviembre, que están trabajando sobre los fermentos. Y estuvieron aquí trabajando con los fermentos en Asturias, con el fermento del Cabrales, con el fermento de la sidra. Entonces, entendemos, de repente nos conecta con cosas que sí sabemos lo que son. Y claro, también lo difícil es cómo visualizamos un proceso científico, ¿no? Y el arte tiene ese reto, la ciencia es muy críptica también, pero es interesante el cómo ponemos a dialogar esas dos cosas, porque también una de las naturalezas del centro, que es arte, ciencia, tecnología y sociedad, ¿no? Bueno, la sociedad está hablando de cómo nos enfrentamos al futuro, a la emergencia climática, a todo lo que está pasando, y Laboral en eso se anticipa, ¿no? En muchas de las cosas que plantea, precisamente por esa relación entre la creación artística y la científica, que en sus procesos al final son muy parecidos. En redacción nos preguntábamos ayer, cuando hablábamos de su entrevista, cómo era crear una exposición con este tipo de arte que rompe con esas muestras clásicas, donde no hay un cuadro, donde no hay una escultura. ¿Cómo se enfrenta una persona a crear un tipo de exposición así? Es un proceso muy laborioso, en el sentido de que es muy procesual, propiamente. Yo creo que una de las cosas que tiene Laboral, y yo es una de las que estoy viendo ahora según aterrizo y que a mí me parece importante mantener, es que hay veces que sabemos cómo es el producto final y otras veces, las más de las veces, no. Y poner en valor ese proceso. Cada vez hay menos centros que apuestan por esa experimentación, ¿no? Es como, bueno, vamos a hacer esta exposición y esto es lo que se va a enseñar. No, dejar que los artistas puedan investigar, por supuesto acompañarles. Hay un equipo, yo acabo de llegar, esto yo lo digo mucho, pero hay un equipo que lleva muchos años detrás, trabajando con los artistas y que les acompañan en este proceso. Y eso es fundamental, porque al final es ese equipo el que dice, aunque vayas por aquí, piensa que el público va a necesitar, pues no lo sé, interactuar, oler, tocar, cómo va a experimentar esto. Entonces, en ese diálogo se van generando esas obras finales que muchas veces ni siquiera los artistas saben cómo van a ser. Y eso es una cosa que yo creo que también hay que poner en valor, ¿no? El experimentar, el atreverse. Este centro lo permite. Le voy a hacer una pregunta muy, muy tradicional. ¿El arte se debe explicar o no se debe explicar? ¿Tiene vida por sí mismo? Bueno, yo creo que es casi una pregunta muy personal, fíjate, creo que cada público lo verá de una manera. Hay gente como que necesita saber mucho, ¿no?, para hacer algo, y otra gente que es mucho más dejarse llevar. Yo creo que las dos opciones son buenas. También estamos en la época de más información, yo creo que de la historia, ¿no? Sí. Podemos entrar en la web de Laboral, en la web del artista, en la hoja de sala, podemos tener un montón de información. Sí, eso está bien. Sí, sí. Pero si no la tenemos, hay veces que hay que dejarse llevar también un poco.
y a ver lo que nos dicen las obras. Precisamente a lo largo de este año, creo que hasta el 27 ya de septiembre, está la exposición Máquinas Digitales con artistas asturianos, con artistas también internacionales. En esta muestra se habla de la perversión de las nuevas tecnologías, de los algoritmos al servicio también de la empresa, ¿no? De ese, al final, neoliberalismo en el que estamos inmersos, de la inteligencia artificial que crea, que aprende, pero no necesariamente lo aprendido es la verdad, del blockchain, de esa forma de trabajar, de esa actividad que tienen las criptomonedas. Al final, le quiero preguntar, ¿cómo está resultando esta exposición? Lo primero, porque no es fácil llegar ahí, llegar a entender todo lo que nos están exponiendo estos artistas. Bueno, yo creo que es una exposición de las que más visitas está teniendo, curiosamente también porque creo que pese a lo que vemos solo en sala, los discursos que aparecen en las obras sí que nos son como muy naturales y nos los encontramos en nuestro día a día, ¿no? Y el arte, y en caso concreto esta exposición, nos permite reflexionar precisamente sobre, esas dudas, esos debates sociales que estamos teniendo sobre cómo gestionamos esta cantidad ingente de información digital, que además está efectivamente condicionada en muchos casos por empresas con intereses privados. Entonces, el arte, y yo creo que por eso un centro de arte como este tiene esa capacidad de pensar más allá solo desde un punto de vista privado y empresarial de las redes, y pensar desde otras formas de trabajar también lo digital, que hablan de utilizar las redes pues para compartir conocimiento, para generar debates e intentar contrarrestar pues ese uso, ¿no?, interesado de la tecnología. Yo creo que eso es casi un debate que nos encontramos en nuestro día a día, ¿no? Ahora con las multas a Google, o sea, es realmente el debate. Sí. Y cómo el arte puede, más que darnos una respuesta, y yo creo que esta exposición es así, más que darnos una respuesta nos abre otras preguntas, otros caminos sobre los que debatir e intentar ampliar un poco la visión sobre lo que está ocurriendo, porque es verdad que la relación con los elementos, con todo lo digital, con las redes, no solo no van a parar de crecer, sino que hemos visto que en la última década ya se han establecido, ¿no? El ChatGPT ya es casi como un uso. Cambia incluso cómo la gente busca en Google. Ya la gente no busca una frase, sino que ya le pregunta al chat y es el chat el que te elabora la respuesta. Bueno, ¿cómo nos relacionamos con eso y cómo hacemos visible que detrás de muchas de esas cosas aparentemente inocentes hay en el fondo empresas también y que tienen una huella también en el planeta, ¿no? A veces no somos conscientes de que una búsqueda tiene también una huella. Y entonces hacer conscientes al público de que también somos parte de ese debate porque estamos dentro de la misma, de la misma cuestión, ¿no? De cómo utilizamos las redes y cómo dejamos que nos influyan. Esto también viene muy al caso del machismo que puede existir en un momento determinado, neoliberalismo, patriarcado. Viven uno del otro, se retroalimentan. Y le quiero preguntar, porque usted ha trabajado, tiene un enfoque, digamos, feminista en el arte, reivindica el papel de las mujeres en este arte conceptual, contemporáneo. ¿Existe también ese machismo en todo este aspecto? Sí, yo creo que la brecha digital de género es con diferencia una de las más acuciantes, ¿no? Entonces, este cambio que ha habido de llamar a la STEM, ¿no?, las ciencias, tecnología, que se ha transformado a STEAM, ¿no?, STEAM, incluyendo el arte, a mí me parece también un cambio interesante para intentar, con una perspectiva feminista, frenar esa brecha de género. Es como que todo lo que son ingenierías, ciencias, las mujeres, las niñas, se sienten desplazadas, porque hay una poca representación de ellas. Y desde todas las instituciones tenemos una responsabilidad, yo eso lo tengo claro, en intentar frenar esa brecha, ¿no? Y yo creo uno de mis proyectos para Laboral precisamente está enfocado en hacer visible esta brecha e intentar frenarla e intentar que el centro sea también un centro para generar encuentros entre mujeres, poder incluir en las redes muchos más contenidos con perspectiva de género, es decir, hacer
que lo digital no sea un campo exclusivamente masculino y además con contenidos machistas, porque al final lo que vemos es que esas herramientas que están creadas supuestamente para facilitarnos la vida acaban reproduciendo los sesgos sexistas, racistas, que en el fondo aprenden de las personas que los nutren, ¿no? Claro. Y intentar, ese es uno de los grandes retos, yo creo que a nivel global, y el Centro de Arte no puede estar tampoco al margen de esto. Y vayamos al dinero, ¿se paga menos por una obra de arte realizada por una mujer que por un hombre? Sí. No específicamente en laboral, me refiero. ¿Hay una especie de violencia económica también en el arte? Sí, a nivel, no en el caso de laboral, porque no tiene una colección, pero hablando en el mercado del arte, ¿no? Así en general, sí, los datos dicen que las mujeres, sus obras tienen valores inferiores y además hay una brecha en torno a los 35-45 en el cual van desapareciendo, ellas abandonan su carrera. Entonces, entre los 22, 23 años, cuando se acaba como la formación, ¿no? Máster, la carrera, etcétera, hasta la jubilación, aproximadamente los 60-65, el 60% de las mujeres artistas abandona su carrera, ya no en el ámbito de las obras más tecnológicas, sino en todos los ámbitos, en la pintura, en la escultura. Y eso es una cosa que está ocurriendo, y eso es una cosa, curiosamente, cuando las mujeres son el 70 al 80% de quienes se gradúan en Bellas Artes, ¿no? Entonces los datos están ahí y, bueno, como dicen Guerrilla Girls, con los datos lo que tenemos que hacer es transformar la realidad, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta. Yo recuerdo que en 2016 el Prado por primera vez tuvo una exposición de una mujer, es decir, hay también una infrarrepresentación, ¿no? Claro, de Clara Peters, va a hacer 10 años, lo cual es antes de ayer, ¿no? Además, con los museos más clásicos, tipo el Prado, tipo el Thyssen, yo he trabajado mucho con el Museo Thyssen. Las brechas en sus colecciones, lógicamente, son más difíciles de cubrir porque las mujeres no accedieron a la formación reglada, ¿no? Hasta el siglo XIX, pero hay otras fórmulas para hacer visible la realidad de esa desigualdad de género hoy, ¿no? O sea, se puede hacer a través de actividades participativas, talleres, en fin, hay muchas otras formas. Y eso yo creo que sí que socialmente se ha forzado a que los museos tengan que cambiar. Los museos están haciendo un proceso de transformación que no es tampoco casual, ¿no? Viene un poco alentado por las reclamaciones de los ámbitos desde las asociaciones, ¿no? Pues como Mujeres en las Artes Visuales, que era, bueno, ¿dónde estamos las mujeres, no? Eso lo decían Guerrilla Girls cuando hablaban en el Metropolitan Museum. Las mujeres somos el 85% de los desnudos, pero menos del 5% de las que exponen, ¿no? Porque se ha entendido, digamos, el arte hacia las mujeres como un objeto y no como un sujeto en sí mismo, ¿no? Claro, y además, porque sí, a las mujeres no se les ha dotado de esa autonomía para crear, y eso ha sido desde luego una losa, entre otras cosas, el acceso a la formación, pero ya estamos en el siglo XXI, no puede seguir pasando lo mismo. Hablemos del futuro de laboral. ¿Cuál es la exposición que tiene en mente para traer a Laboral en los próximos meses, o la que le gustaría traer? Bueno, estamos trabajando en la próxima, que es dentro de un mes, que va a ser una exposición muy interesante de Hugo Martínez, en el que está trabajando sobre los bosques y sobre la idea del bosque, y hablando también de los bosques que se queman, que se han quemado en toda España durante este verano de una manera tragiquísima, vamos. Bueno, pues nos va a hacer reflexionar sobre la importancia del bosque, no solo del bosque como idea, sino del bosque como parte de nosotros, de ese entorno, de ese contexto que nos hace seres sociales. Y son distintas obras en las que de repente hay pintura, de repente hay obras digitales y hay obras en las que el público interactúa, ¿no? Lo cual también yo creo que es muy interesante, porque al público en el fondo también le gusta sentir. Va a ser como crear un bosque, no quiero hacer ningún spoiler, pero hay una obra en la cual el público toca. Hay interacción. Hay interacción y va generando un bosque con sus emociones, con sus sensaciones, ¿no? Bueno, generar también esa reflexión, que también es muy reciente, sobre, bueno, cómo estamos teniendo esa relación con nuestro entorno. Además, una cosa interesante de este artista, él es valenciano, y es que en la Dana perdió todo, perdió su estudio, se inundó su estudio y fue uno de los artistas que perdió todo el trabajo que tenía. Con lo cual, ser conscientes de que lo que está pasando en la emergencia climática no está en paralelo al arte, sino que los artistas lo viven hasta este punto, ¿no? Entonces, reflexionar sobre nuestro entorno, sobre los bosques, sobre
cómo nos enfrentamos a estos retos, a este cambio que ya está aquí. Esta es una de las exposiciones que va a hablar de esto, bueno, además de muchas otras que ya estamos preparando para el año que viene, donde mi foco siempre está en que tiene que haber arte asturiano siempre presente en laboral, como ha estado de manera en general, ya sean las residencias, ya sean las exposiciones, pero bueno, poner en valor la cantidad de artistas y de creatividad que hay aquí, que es lo más importante. ¿Y algo en especial que usted quiera traer a Laboral, a Gijón? Pues una de las cosas en las que estamos trabajando es traer una exposición individual de un artista asturiano, Abelino Sala, que es uno de los más también reconocidos. Sí. Está exponiendo ahora en Venecia, justo esta semana inauguraba en Venecia, y una gran exposición en colaboración con otro centro. Una de las cosas que yo tengo en mente es coproducir y colaborar con otros centros a nivel nacional. Internacional Laboral esto lo lleva haciendo desde sus inicios. Esta es una línea que hay que mantener, pero a mí me apetece que también pues, colaboremos con otros centros de la misma naturaleza, ¿no? Que podamos en el futuro colaborar con el Museo Thyssen, con el Museo Reina Sofía, y no solo para que vengan aquí y traigan obras, sino al revés, para que nuestros artistas también estén en sus programaciones. Eso me parece fundamental. Semiramis González, directora gerente de Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, le deseamos muchísima suerte, aciertos en esta nueva andadura. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en RPA en Asturias Hoy y muy buenos días. Muchas gracias. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Y ahora vamos con la información deportiva que nos trae Diego Domínguez. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Avanza el Real Oviedo en la preparación del choque del próximo sábado a las 2 de la tarde en el Coliseum ante el Getafe. Pese a las muchas ausencias, 6 internacionales y 2 tocados, Paunovic empieza a incrementar el ritmo de cara al reinicio de la competición en Primera División. Ante las ausencias de los titulares, Fede Viñas y Salomón Rondón, el técnico serbio busca un plan B para evitar sustos de última hora. Alex Forés es el único jugador específico para la delantera que se entrena estos días en el Requeixón, aunque el técnico también valora otras opciones. El Sporting tendrá hoy doble sesión de trabajo en la Escuela de Fútbol de Mareo para seguir con la preparación del partido del domingo a las 6:30 de la tarde en el Molinón ante el Burgos, un encuentro para el que es baja Mamadou Lum por lesión y está pendiente de la evolución del esguince que padece Nacho Martín. El entrenamiento matinal será abierto al público a partir de las 11 de la mañana en el campo número 1. Por otro lado, Marino de Luanco y Covadonga inician hoy su andadura en la fase nacional de la Copa Federación. Ambos conjuntos se desplazan a Galicia para afrontar la ronda de 16avos de final, que será a partido único. El Marino visita el campo del Bergantiños a partir de las 7 de la tarde, mientras que el Covadonga se medirá al Estradense a partir de las 8:30. También hoy dará comienzo una nueva edición de la Copa de la Reina. El Real Oviedo se desplaza hasta Pontevedra para medirse a partir de las 6:15 de la tarde al Atlético Villalonga. Vamos a un campo complicado, como es siempre el Novo San Pedro, y tener claro que vamos a tener un rival delante que va a estar motivado para también pasar de ronda al venir un equipo que a priori pues estamos en una categoría superior, ¿no? Y en Mareo, a partir de las 6:30, Sporting y Avilés se verán las caras en un duelo de rivalidad regional. Esta primera eliminatoria se disputa a partido único. Este fin de semana se celebra el Rally Princesa de Asturias, la quinta prueba del Supercampeonato de España de Rallys, una prueba que fue presentada de manera oficial con la presencia de principales autoridades locales y también regionales. Ulpiano Nosti, director de la carrera. Yo creo que la manera de definirlo es esa emoción, pero sobre todo ahora mismo pensando en la reacción del público, la reacción de los espectadores, las redes, nos está haciendo creer que va a ser un año único, porque realmente nunca había tantas. Cada vez que nosotros publicamos algo en las redes es que las visualizaciones son por miles y eso significa ese interés, esa gana, esa ilusión. En total 10 tramos y 129 kilómetros cronometrados. Por otra parte, Laura Fuertes ya está en los cuartos de final del Mundial de Boxeo que se está celebrando en Liverpool y Benjamín Noval encabeza la convocatoria del seleccionador nacional junior de ciclismo para el Mundial de Uganda. Y una última noticia porque Oviedo será la capital europea del deporte 2026. Asturias Hoy, en clave económica. En clave económica con José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. José Antonio, buenos días. ¿Qué tal, Paula? Buenos días. Cuéntame, ¿cómo comenzamos este miércoles?
Pues la verdad es que los futuros vienen marcando subidas en torno al 0,50, más o menos importantes, después de una sesión de ayer en la que también fue una sesión con subidas, aunque ligeras, y que el IBEX consiguió mantener esos 15.000 puntos. Parece que los mercados pues obvian un poquito todos los riesgos que está habiendo, Francia, los aranceles, la geopolítica, y están los inversores pues optando por las compras ante la expectativa de esa bajada de tipos de la FED, para lo que hoy y mañana van a ser días importantes. Hoy conoceremos datos de precio a la producción en Estados Unidos y mañana sobre todo el IPC americano, aunque parece que no hay nada que haga pensar que no venga esa bajada de tipos la semana que viene en la FED. Y hoy tenemos un protagonista muy especial aquí en España, que es Inditex, que ha presentado resultados. Y seguramente pues va a ser, venía con subastas de en torno al 3% de subida, seguro que va a ser protagonista en el día de hoy. También en Madrid hay una cita importante a las 11 de la mañana. Icertis celebra un evento con analistas, con inversores, presenta su guía financiera para 2030 y el mismo día publica la presentación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. José Antonio. Sí, la verdad es que conocemos, el último evento que ha tenido Icertis, pues ese salto al mercado continuo. Los últimos datos que hemos conocido van dentro de su plan estratégico, que iba de 2024 a 2027, van bastante avanzados, y parece pues eso, que van a presentar esa guía financiera a inversores y a analistas. Con un objetivo más hacia 2030. No tenemos todavía los datos, los conoceremos a lo largo de la mañana, pero seguro que puede seguir un poco la tendencia de crecimiento que está teniendo la empresa. Hay que pensar que está en un sector como la tecnología, que es un sector que está siendo megatendencia y que está creciendo pues más que otros sectores, y seguro que las cifras, cuando las conoceremos las podremos analizar, pero seguro que siguen un poco la misma línea de aceleración de crecimiento que estaba teniendo, de beneficio, y creemos que seguramente sean unas cifras optimistas para este periodo que viene. Bueno, pues lo veremos, lo analizaremos mañana, desde luego. José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. Que tengas buen día, José Antonio. Gracias, buenos días. Bueno, pues nos despedimos con el piano flotante de Edgar Olivero, que este miércoles a las 8 de la tarde en el Parque Riera de Cangas de Onís acoge el concierto Caribe Flotante. Olivero dará un concierto tocando el piano en el agua. No se lo pierdan. Nosotros, como siempre, volvemos a partir de las 8 en punto de la mañana. Ahora se quedan con lo que hay que oír, con Arantxa Margolles y también con la información que les trae el matinal de TPA.